datos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Es viernes y recibimos la colaboración de Patricio de la Fuente González Car. Bienvenido, Patricio, buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme, como siempre, Diana, Marcela, Juan. Empezar por una reflexión y saludar al público lagunero, que hacíamos, tú y yo platicamos la semana pasada, de este pastel donde le ponemos la cerecita, ¿no? Y se nos está desbordando el pastel. Yo creo que el pastel ya se nos hizo engrudo después de esta semana. O sea, yo ya no puedo sopesar ahora sí que la velocidad con la que están ocurriendo las cosas. Creo que existen varios hechos esta semana que no podemos pues dejar de señalar desde el viernes pasado. Una que es lo sucedido en Oaxaca, otra que es la ley 3 de 3 y el veto presidencial, y por supuesto ayer este anuncio que esperábamos para las 6 de la mañana, Diana, que se confirmó ayer en la noche, que lo hemos seguido, que es la salida de Gran Bretaña, este voto que triunfa, optan por salir de la comunidad económica europea, y pues todas las consecuencias que esto inevitablemente va a traer a la economía mundial, a la economía de México, pese también a los anuncios que ha hecho el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Me pareció una medida responsable que haya salido a las 8 de la mañana a tratar de darle un poco de tranquilidad a los mercados, pero por un lado él habla de que esto no tendrá un impacto mayor, por el otro lado anuncia recortes muy importantes en el gasto corriente, en el gasto público. Entonces esto nos habla de que estaremos en los siguientes meses y años viviendo, experimentando, Diana, tú lo sabes, un mundo muy turbulento, no solamente en lo económico, sino en lo político. Ayer yo me fui a la cama muy tarde con una reflexión que es: si los pueblos están en el derecho a votar y a decidir políticamente su futuro, pero desgraciadamente esta decisión política que han tomado los ingleses tendrá repercusiones económicas muy importantes, y también pues va a reconfigurar un poco la geografía. Esto abona a movimientos separatistas, independentistas, a que las naciones se cuestionen su permanencia, a que Trump salga a hablar desde Escocia sobre la importancia de este voto. A río revuelto, Diana, ganancia de pescadores. Sí, Patricio, creo que además los resultados del Brexit, las reacciones, por ejemplo, de personajes como Donald Trump, no hacen más que venir a reforzar este asunto de... Yo comparto esta reflexión, hasta dónde las posibilidades de decidir están reconfigurando totalmente, por lo menos en las más avanzadas, las democracias, y probablemente tengamos que estar hablando de un nuevo estado democrático que se empieza a vislumbrar en el mundo. Hace rato aquí le dedicamos un buen tiempo, Patricio, a platicar algo relacionado con lo que decías al principio. Esta olla de presión que tenemos en el país, de una necesidad de participar, de una necesidad de ser escuchados, de un hartazgo de que los gobiernos hagan lo que les da la gana sin tomar en cuenta lo que la ciudadanía está necesitando o está intentando por lo menos dialogar. Y decíamos que hasta dónde ese caldo de cultivo, esa olla de presión, pues por lo menos ahora las marchas en el país, aquí y te cuento, en la semana tuvimos una marcha, la verdad, histórica, una cantidad de gente en las calles que decíamos, a lo mejor con el pretexto de que se convocó a nivel nacional algo en torno a los maestros, pero era un enojo generalizado con la situación que vive el país. Y entonces empiezas a ver estas otras posibilidades, ¿no? De democracias más avanzadas que salen y le preguntan a la gente qué quiere hacer de su país, qué clase de país quiere, con todo lo que eso significa y con todas las posibilidades y los riesgos que tiene la decisión de la ciudadanía. Pero creo que sí son piezas que se van armando hacia el exterior, pues finalmente eso, ¿no? Un mundo muy turbulento. Pero hacia el interior, no sé si compartas y qué ves tú, o sea, de esta movilización, de este hartazgo que parece que va cobrando fuerza y que los riesgos son altos, ¿no? Los riesgos son altos, comparto ampliamente lo que estás diciendo. Los riesgos son altos. La semana pasada hablábamos de la ley 3 de 3 y el Sistema Nacional Anticorrupción. Hablamos de un hecho inaudito desde por lo menos varios años, que era la Coparmex marchando, pero hoy tienes a todos los sectores de la sociedad enojados. Antes
se hablaba de un enojo de ciertas personas en contra del actual gobierno, pero hoy es, creo que todos estamos en la misma tónica. Las sociedades toman decisiones drásticas cuando cuando ven que sus gobiernos están rebasados. Aquí no hemos visto en este gobierno la capacidad de reaccionar ante la crisis ni de apagar fuegos. ¿Por qué ha sucedido lo de Oaxaca? Es un movimiento, la coordinadora, que el propio sistema se encargó de crear, de alimentar durante muchos años, y los mismos gobernadores de Oaxaca se encargaron de tratar de curar la enfermedad a través del dinero, pero también el Estado fallando en su responsabilidad, que es la garantía de la educación. En todos los sindicatos en este país, por lo menos en materia educativa, tienes una serie de demandas, algunas legítimas, otras no, pero también tienes un Estado al cual tiene que garantizarle a los profesores pues un mínimo de aulas dignas, una serie de cosas, también acceso a la educación. Es muy complicado el tema, pero nunca se tomaron soluciones, sino paliativos. Este país está ahora sí que en cisma, porque no se toman soluciones de fondo, ni existe una visión transaccional de las cosas. La gente está muy cansada porque la gente no ve congruencia. La gente se pregunta, lógicamente, hoy vivimos en una comunidad internacional, en un mundo globalizado, tan globalizado que lo del Brexit nos va a partir la cara. Pero también en este mundo donde hay que tener interacción profunda con las naciones, eso es cierto. Por el otro lado, los ciudadanos de Diana se preguntan qué hace el presidente de México saliendo al extranjero. Exacto. Con tanta frecuencia. Farol de lacayo, oscuridad en su casa, acaso es coincidente, yo lo escribí ayer esto, en el que cada que hay una crisis monumental o de seguridad nacional, porque Oaxaca bien puede ser una crisis de seguridad nacional que se extienda a otros estados, ahora sí que con organismos de seguridad nacional que no están realizando una labor preventiva antes de que sucedan estas cosas, porque así funciona la buena inteligencia en México y parece que no está funcionando. Entonces, ¿qué hace el presidente yendo a personarse ahora sí que en esta cosa chusca donde viaja a Colombia a ver cómo se signa el acuerdo de paz histórico entre las FARC y el gobierno? Pero aquí el país no está, por supuesto que no está en guerra el país, pero el país está muy alterado y el ánimo social está de la fregada. Entonces, qué ironías del destino que vaya a ver firmarse un acuerdo de paz cuando claramente el país que debería estar gobernando no está en paz. Sí, creo que finalmente los pendientes aumentan. Me encanta la reflexión con la que arrancaste cuando la semana pasada decíamos el haber dado el espaldarazo con la ley 3 de 3 era la cereza en el pastel. Y ya lo dijimos la semana pasada, ya no sabemos si cada que pasa es la cereza en el pastel o solo es un piso más, pues ahí está, nada más necesitamos 2 días para ver que no era todavía la cereza del pastel, que hay otra y otra y otra capa en la que finalmente el ciudadano se va perdiendo, ¿no? Pero le daremos seguimiento a la reflexión, Patricio, como ves, ya lo comentamos también en próximos días. Por supuesto, les agradezco mucho y pues buen fin de semana. Igualmente, Patricio, muchísimas gracias por tu colaboración. Patricio de la Fuente González Cart, en su presencia en Contextos, como cada fin de semana.